fiscalizadoras superiores o las CEPS. Ustedes recordarán, muchos de ustedes recordarán que Osvaldo fue quien coordinó el primer evento de FOCAL en Chile por el pedido del Contralor Mendoza, luego de una reunión que tuvimos en Washington. Y ahora nos apoya desde OLACEP. Él nunca se ha olvidado de FOCAL y pues ahora nos ha ayudado a coordinar estos 3 eventos con el que estamos el día de hoy con la presencia del señor Contralor General de la República de Chile, el abogado Jorge Bermúdez Soto. Le agradecemos muchísimo por su participación. El abogado Bermúdez es licenciado en Ciencias Jurídicas, Contralor de la República de Chile desde diciembre de 2015, máster en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un posgrado en Derecho Ambiental, es profesor de pregrado y posgrado en Derecho Administrativo y Ambiental. Ha trabajado en el sector público como funcionario de diversas instituciones de la Administración del Estado. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí se interrumpió, Sí. Mayita. Ha participado en importantes foros, seminarios y congresos internacionales de su área y ha escrito numerosos libros relacionados con el derecho administrativo. El día de hoy nos va a dar una charla sobre la convergencia a normas internacionales de contabilidad del sector público y la rendición de cuentas para generar transparencia en el manejo de los recursos públicos. Un tema muy importante y, como siempre hemos dicho, debemos estar acompañados de quienes hacen el control en la parte financiera de nuestros países. Le damos la bienvenida al abogado y pues luego de la intervención de él vendrá una serie de preguntas de todos los países participantes. Muchísimas gracias, abogado. Le dejamos a usted con la palabra. Muchas gracias, Magdalena. Por favor, si es que me escuchan bien, supongo, si pueden hacer una seña para poder seguir adelante. Ah, ya, perfecto, Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias al Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina, a FOCAL, y también apoyado, como dijo Magdalena, por ustedes en este ciclo de webinarios. Yo, para poder hacer y apoyar mi presentación, que la voy a aclarar inmediatamente, quisiera compartir una PowerPoint que tenemos preparado. No sé si lo podrán ver. Lo están mirando, ¿verdad? Sí, lo estamos mirando. Sí. Perdón, ahí. Bien. Bien, yo en esta presentación, que no va a ser muy extensa para después, como acaba de decir Magdalena, poder dar lugar a algunos comentarios, voy a hacer una presentación de cuál ha sido un poco el camino y por qué ha sido importante desde la Contraloría de Chile esta adopción de las normas de NIC-SP, que es una adaptación que se hizo por parte de estas normas internacionales de contabilidad para el sector público por parte de Chile. Y también cuál es el rol de la Contraloría, porque probablemente muchos de ustedes que están escuchando dicen, bueno, ¿qué tiene que ver la Contraloría en esto? O sea, ¿qué tiene que ver esta entidad de fiscalización superior, que a lo mejor en mi país no se llama Contraloría, pero se llama Auditoría General de la Nación, como en Argentina, o Tribunal de Cuentas en otros países? ¿Por qué la Contraloría de Chile tiene algo que decir? Y bueno, lo voy a aclarar un poco más adelante, pero ya lo puedo anticipar, y es un doble rol que tiene la Contraloría, y por eso, en Chile por lo menos, y por eso tenemos algo que decir en esta materia. Entonces, para poder avanzar en la presentación, yo voy a tratar estos 3 tópicos. En primer lugar, poner un poco de contexto
la relevancia que tiene la transparencia de los recursos públicos, y por eso es clave la adopción de las normas NIC-SP. En segundo lugar, cuál es la función de la Contraloría y qué es lo que tenemos que hacer respecto de estas normas nosotros como Contraloría. Y luego, cuál fue el camino de convergencia hacia las normas NIC-SP, que es un camino que todavía estamos andando, ¿no? No es un camino al cual hayamos llegado al fin, sino que estamos todavía andándolo y todavía tenemos un largo trecho por recorrer, sobre todo en el sector municipal, como voy a explicar inmediatamente. Desde el punto de vista del contexto y para poner en contexto, quisiera yo dedicar unas breves palabras a lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Que es la situación de la pandemia. Yo creo que hoy día, desde lo público por lo menos, es imposible hacer cualquier tipo de presentación o referirse a cualquier tema sin tener en consideración la situación que estamos viviendo, que es esta pandemia del COVID-19, que está afectando a todos nuestros países. Y Latinoamérica hoy día es el foco, el centro, el epicentro de la pandemia, como se dice, ¿no? Tenemos números que son muy, muy preocupantes. En Chile, de hecho, tenemos uno de los números más altos del mundo desde el punto de vista del número de contagiados por millón de habitantes, o en realidad la proporción que ustedes quieran medirlo, también desde el punto de vista del número de personas fallecidas producto de la pandemia. Y esto es una crisis que obviamente afecta no solo en lo sanitario, sino que afecta desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico. Y por eso el Fondo Monetario Internacional, solo por tomar ese dato, ha estimado que para este año la contracción del PIB en América Latina va a ser del 9,4%. Por lo tanto, todos los países nos vamos a mover un poco en torno a esos números, y eso va a significar un tremendo impacto también en las finanzas públicas, en los recursos públicos, que hace más importante todavía que podamos ver cómo entonces se transparentan el uso de esos recursos. Es muy probable, y eso seguramente lo estamos viviendo también en todos los países, que los distintos gobiernos vayan a comenzar a adoptar algunos planes de, primero, inyección de recursos para poder enfrentar la pandemia. Eso ya se está haciendo desde hace varios meses probablemente, pero también recursos para poder lograr una cierta reactivación de la economía. Es decir, va a haber inversión pública como herramienta necesaria para poder realizar esta reactivación o recuperación de la economía que va a ser tan necesaria, ¿no? Y ahí de nuevo entra un principio clave, que es la transparencia en el uso de esos recursos públicos, y en segundo lugar, cómo se rinden las cuentas, considerando ese concepto en un sentido muy amplio, cómo se rinden las cuentas de ese gasto público en nuestros países. Y aquí yo quisiera citar algo que ha dicho para este año para la administración pública la OCDE, que dice: la transparencia presupuestaria mejora la rendición de cuentas, la legitimidad, la integridad, la inclusión y la calidad de las decisiones presupuestarias. Y aquí lo subrayo: lo que contribuye a mejorar la confianza entre los gobiernos y sus ciudadanos. A mí me parece que ese es un dato clave en este punto, toda vez que la transparencia no es porque sí o no es un valor en sí mismo. La transparencia es para lograr algo. Y cuando se trata de la relación del mundo público o del ejercicio del poder con los ciudadanos, esa transparencia lo que ayuda es a la confianza, o al revés, cuando hay falta de transparencia, a la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante que esa transparencia, por ejemplo, desde el punto de vista de los recursos, de la transparencia presupuestaria o de la rendición de cuentas, por qué es tan importante? Porque tal como, y aquí voy a hacer otra cita ahora del secretario general de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, la forma de combatir la pandemia exige, y aquí lo cito, confiar en las instituciones con el aval de una gobernanza y un liderazgo receptivos, responsables y de base empírica. Entonces, ¿por qué hago esta cita en realidad? Porque los países que mejor han reaccionado en realidad y que han mostrado mejores datos respecto del manejo de la pandemia coinciden en buena medida con aquellos países en que la ciudadanía confiaba más altamente o más grandemente en sus autoridades. Al revés, países donde hay muy poca confianza en las autoridades, podríamos decir que han tenido peor desempeño, y ahí, desgraciadamente, el caso chileno es un buen ejemplo de esa falta de confianza y de dificultades en el manejo de la pandemia.
Por lo mismo hay que decir, eso sí, que nadie estaba preparado para una cosa así, nadie era experto en esta materia, mucho menos desde el punto de vista del control. Pero al revés, ejemplos de éxito de países de nuestra región, como Uruguay, por ejemplo, en que el manejo de la pandemia ha sido tan exitoso, precisamente se debe probablemente, seguramente va a ser un caso de estudio, a esa confianza que existía en las autoridades. Ahora, ¿cuál es el rol que cumplen las contralorías? Y aquí ya me voy apuntando el tema hacia, después de este contexto, hacia lo que hace la Contraloría en Chile y la relación con las NIC-SP. Bueno, aquí también quisiera citar lo que dice la OCDE respecto de las contralorías. Dice: las entidades de fiscalización, en su rol de fiscalizador independiente, porque así es como se define una EFS, una entidad fiscalizadora superior, pueden apoyar la construcción de un Estado más estratégico y reconstruir la confianza pública, que es fundamental, obviamente, para la vida en democracia. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que hay algo que tienen que decir las contralorías, las auditorías generales, los tribunales de cuentas o las cortes de cuentas en nuestra región en esta materia. ¿Cuál es el rol de la Contraloría en Chile? Y solo para poder ilustrar brevemente el por qué nosotros tenemos algo que decir acá, más allá solamente de la fiscalización. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista del caso chileno, podríamos decir que el caso chileno, desde el punto de vista de su Contraloría, es un poco distinto a lo que ocurre en la región, porque la Contraloría está definido como un organismo autónomo que vela por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. La Contraloría es un organismo que no es obviamente gubernamental, sino que está fuera del gobierno, y su rol es precisamente controlar el gobierno y controlar sobre todo el buen uso de los recursos públicos. Y para eso nosotros desde la Contraloría estimamos que hay un triple rol que cumplimos. En primer lugar, con nuestro trabajo nosotros estimamos que contribuimos de alguna manera a la democracia. Esta forma de organizarnos, esta forma de gobernarnos como sociedades que por lo menos en esta parte del mundo parece que es la mejor. Y yo creo que en nuestra historia reciente como subcontinente podemos decir que es la forma pacífica, la forma en que se respetan los derechos humanos, es la forma democrática y por lo tanto es la forma que debemos cuidar. En segundo lugar, nos anima el aspecto de que nuestro trabajo también genera un impacto, y voy a poner un par de ejemplos más adelante, precisamente a propósito de la pandemia. Y además, el control que se realiza desde las contralorías, desde las EFS, es un pilar de todo Estado y de todo Estado democrático de derecho. Entonces, el control hoy día, y por eso el colofón que está puesto ahí, el control nosotros consideramos que genera un valor público y que es esencial en el Estado hoy día. La Contraloría en Chile realiza una serie de funciones. En primer lugar, ejerce un control que se denomina el control de legalidad y por eso tiene una función jurídica muy potente. En segundo lugar, fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos públicos. Examina y juzga las cuentas. Hay un tribunal de cuentas dentro de la propia Contraloría. Y además lleva la contabilidad general de la nación. Y esto ya obviamente nos empieza a acercar al tema de NIC-SP. Y esto está definido así en la Constitución Política de la República. Hay una discusión constitucional hoy día en Chile, probablemente se va a reactivar en los próximos meses, porque a fines de octubre tenemos un plebiscito constitucional para definir si va a haber o no una nueva constitución y la manera en que esta se va a generar. Y allí probablemente también va a ser parte de esa discusión cuál es el rol de la Contraloría. Y bueno, pero por lo menos hoy día, en el texto que hoy día nos rige, estas 4 funciones que estoy acá señalando son las que le corresponden a la Contraloría General de la República. Y la Contraloría ejerce ese rol, ejerce esos roles. Ese rol muchas veces es contingente, en el sentido de que puede incidir en lo que está ocurriendo, y en muchas ocasiones también resulta incómodo para quien está ejerciendo el poder. Entonces ahí pusimos en esta presentación algunos titulares de noticias de los diarios que dicen relación con funciones de la Contraloría. Por ejemplo, si ven al lado izquierdo, Contraloría instruye a sus funcionarios a que realicen teletrabajo por pandemia de coronavirus. Eso es por un dictamen, es decir, una función jurídica de la Contraloría que nos permitió flexibilizar las reglas sobre función pública en esta materia. O declarar ilegal algunos contratos, por ejemplo, en materia de cajas de alimentos, que es un caso muy conocido en Chile,
respecto del uso de recursos para poder comprar cajas de alimentos para la población en situación de emergencia. Y así sucesivamente. O algún sumario que se está haciendo producto de las cifras de contagiados que no estaban correctas en el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Entonces, eso da cuenta del rol que tiene la Contraloría, que obviamente muchas veces puede ser molesto, ¿no? Hemos tenido una presencia activa en la pandemia, en la fiscalización, como aparecen aquí en las fotos y en la infografía, pero también incorporando mucha tecnología. Hoy día, afortunadamente, la Contraloría de Chile puede realizar su labor en buena parte desde el punto de vista de una manera remota, por ejemplo, a través del control que se hace o que se perfila de mejor manera usando bases de datos, el acceso a bases de datos, usando tecnología, nos ha permitido no solo implantar teletrabajo en gran porcentaje de nuestros funcionarios, sino que también realizar nuestro control y nuestro rol fiscalizador desde esa perspectiva, lo cual, como vamos a ver, también tiene incidencia desde el punto de vista de NIC-SP. Y ahí también hay otro aspecto muy relevante de nuestra función, que es la transparencia en la actuación. Esta es la foto del banner que se despliega cuando uno entra a contraloría.cl. Les invito a que revisen esa web, contraloría.cl, y ahí lo primero que aparece es este banner que es un mini sitio dedicado a las actuaciones del Estado del punto de vista de la pandemia. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí los dictámenes y oficios de la Contraloría, las medidas internas que hemos adoptado, bueno, nuestra participación en redes sociales, que también tenemos ahí en nuestras redes sociales para poder comunicar de manera ciudadana nuestra acción, las acciones de fiscalización, pero también, por ejemplo, están, como ustedes pueden ver acá, los decretos de modificación presupuestaria, ¿ya?, que se han adoptado para poder hacer frente a la pandemia. Y hay mucha información que se ha generado desde la Contraloría para dar cuenta a la ciudadanía de cuáles son los recursos y en qué se gastan esos recursos vinculados a el COVID-19 y la lucha contra la pandemia. Bien. Desde el punto de vista ya específico de llevar la contabilidad general de la Nación, dentro de las funciones que corresponden a la Contraloría, esto se traduce en lo siguiente. La Contraloría lo que hace es establece principios y normas contables básicas para el sector público. O sea, la Contraloría tiene este rol doble, que no solo es el rol del control, sino que antes que eso es el rol normativo desde el punto de vista de las normas de contabilidad. Eso yo entiendo, y yo sé que muchos de ustedes, que sobre todo fuera de Chile, pueden entenderlo como una cosa casi contradictoria en el sentido que quien dicta la norma luego la fiscaliza. Pero eso que desde el punto de vista teórico está perfecto y está correcto, esa crítica, desde el punto de vista práctico, con la adopción, después de mucho tiempo, de las normas NIC-SP para el sector público en general y también la NIC-SP adaptada para el sector municipal, ha permitido un proceso de implantación mucho más, no voy a decir rápido porque ya lleva varios años, pero sí ha permitido ir superando las dificultades que tiene la adopción de una normativa como la normativa internacional en materia de contabilidad para el sector público NIC-SP. Entonces, la Contraloría, como les decía, establece los principios y normas contables. En segundo lugar, establece los procedimientos en los que se va a basar el sistema de contabilidad general y luego elabora estos estados consolidados. Por lo tanto, la Contraloría, en este tercer punto, lo que hace es tomar la contabilidad de cada uno de los sectores y los consolida en un informe que se denomina Informe de Gestión Financiera del Estado, que cada año la Contraloría pone a disposición del público y también del Congreso Nacional. Entonces, es una labor muy, muy técnica, muy específica que realiza la Contraloría al lado y de manera, obviamente, también muy sinérgica con el rol que realiza la Contraloría desde el punto de vista del control. ¿Cuál ha sido el proceso de convergencia, para ya llegar al tercer punto y final de esta presentación? ¿Cuál ha sido el proceso de convergencia a NIC-SP por parte de Chile? Y este ha sido un camino que no ha sido un camino corto, obviamente, ha sido un camino que desde la adopción
a comienzos del 2015 la adopción formal de la normativa hasta ahora ha tenido varias etapas desde el punto de vista no solo de la formulación, adopción y dictación de la normativa, sino que también, sobre todo, de la implantación de la normativa por parte de los servicios públicos, de los ministerios, etcétera, en el Estado chileno. Como les decía, la normativa se dictó a comienzos de 2015, pero comenzó su aplicación en el año 2016, por lo tanto eso ya da cuenta de un periodo en que estaba vacante la normativa hasta el momento en que entra en vigor, y luego entra en vigor el 2016, pero con una marcha blanca. Fue un periodo largo de 3 años, 2016, 17 y 18, donde hay un proceso de adaptación hasta que se transforme en completamente obligatoria el 2019 esta norma para el sector público. En este periodo lo que se realiza básicamente fue esa primera adopción de la normativa. Los hechos contables, los hechos económicos tuvieron que ser cambiados de la forma en que venían siendo registrados por los servicios públicos, y esto se fue aprobando servicio a servicio a través de dictámenes de primera adopción, dictámenes de contables que fueron dictados por la Contraloría a través de su división de Contabilidad y Finanzas Públicas para poder ir verificando este cambio de registro y de aplicación de la normativa en cada uno de los sectores, en cada uno de los ministerios y servicios. Por lo tanto, un proceso, como les decía, que fue poco a poco, y en el ámbito más relevante en que este proceso tuvo incidencia fue en el ámbito de la infraestructura pública, como voy a decir un poquito más adelante. Ahora, este proceso de adopción de la normativa se entendió como parte de un proceso mayor, que es un proceso en que la administración debe rendir cuentas de la forma en que utilizan los recursos, los órganos y servicios públicos. Por lo tanto, en ese proceso de rendición de cuentas había una serie de elementos que formaban parte de la misma. Los informes de rendición de cuentas, como aparece en esta lámina, los comprobantes de ingresos, los comprobantes de egresos, los comprobantes de traspaso, los balances de comprobación y saldo, que era un elemento fundamental aquí, y la pieza clave que está dado por los estados contables, determinados luego por la Contraloría. Como ustedes saben, la aplicación de una norma NIC-SP implica la realización de un estado financiero. Ese estado financiero no solo tenía que ser realizado, o tiene que ser realizado hoy día por un servicio público o por un ministerio, y que forma parte a su vez de la rendición de cuentas, sino que luego debe ser auditado por parte de la Contraloría o por parte de un auditor. En general, nosotros optamos por esta opción de que sea la Contraloría la que a través de su departamento de auditoría financiera pueda auditar ese estado financiero y por lo tanto con eso cerrar el ciclo para ese año. ¿Qué implicó este proceso de convergencia? ¿Qué teníamos antes de la NIC-SP? ¿Qué existía antes para poder ir poniendo en contexto esto de este cambio y qué significó el cambio? En primer lugar, lo que teníamos antes es que la información en que se basaba la contabilidad era de menor calidad, básicamente porque era una información que no estaba actualizada y además estaba lejos de lo que se exigía a nivel internacional, por lo tanto era poco confiable desde esa perspectiva. Además, incluso aplicando la antigua normativa existían muchos incumplimientos normativos desde el punto de vista de, por ejemplo, la valorización que se hacía de los activos fijos y la manera en que estos se registraban. Tampoco la infraestructura pública estaba registrada y tampoco los pasivos eventuales, por ejemplo, el caso de las pensiones que tiene que pagar todavía el Estado. Entonces, la convergencia de NIC-SP implicó, en primer lugar, adaptarse a estas normas, que son las normas de IPSAS, a las que expide el IPSAS Board, y adaptarlas a la normativa chilena. Por eso nosotros decimos que es una adopción indirecta, porque si bien es muy similar a la norma internacional, es una adaptación que se hace para los servicios públicos, una de estas normas, y para las municipalidades, otra, en el caso chileno.
En el caso de los servicios públicos, que son los ministerios y servicios públicos, como les había dicho, esta norma entró en vigor el año 2016 a comienzos, y para las municipalidades entrará en vigor a comienzos de 2021. Ahora, este proceso de convergencia ofrece una mayor transparencia, por ejemplo, porque con las notas que están establecidas en los estados financieros, eso permite que, por ejemplo, la información de un bien pueda contener notas respecto de la antigüedad del bien o la depreciación que éste ha tenido o el deterioro que éste tiene, y eso ayuda, por ejemplo, a tomar decisiones por parte de los órganos y servicios públicos respecto de esos bienes basados en la contabilidad. O qué ocurre, por ejemplo, con las cuentas por cobrar, cuando estas son muy antiguas y, por ejemplo, el crédito ya estaba prescrito y aún aparecía como una cuenta por cobrar y ya no era una posibilidad de un cobro de esa cuenta. También está la importancia del estado financiero, como había señalado, y que éste pueda ser auditado. Esto solo es exigible a partir de la vigencia de las NIC-SP. Y además, del punto de vista del reconocimiento de los hechos económicos, en que se aplica el principio del devengo y que eso permite el reconocimiento de los hechos económicos que se van produciendo. Asimismo, la valoración y a qué valor se va a registrar un bien. Antes se hacía, por ejemplo, a valor de mercado, con todas las dificultades que eso implicaba y el costo que eso podía implicar desde el punto de vista de la contratación de peritos para poder saber cuál era el valor de mercado que tenía un determinado bien. En cambio, con NIC-SP se dan parámetros para poder registrar y valorizar ese bien, sobre todo en el proceso de activo. Entonces, son todos ejemplos de por qué favorece un proceso de convergencia de NIC-SP y que básicamente yo resumo en la transparencia que va a tener esa cuenta y esa contabilidad y la transparencia que van a dar entonces al uso de los recursos públicos, en definitiva a la ciudadanía, que son los dueños de esos recursos. Como les decía, con la adopción de la normativa, nosotros migramos al sector público a la aplicación de este estándar internacional, con vigencia desde el año 2016, con un periodo de 3 años de marcha blanca que finalizó en 2018, por lo que hoy día, ya del 2019 en adelante, todos los servicios públicos y los ministerios tienen que aplicarla en su totalidad. Para eso hubo un proceso clave, que es el proceso de capacitación a los funcionarios públicos. Durante este periodo, la Contraloría ha capacitado a más de 6.000 funcionarios públicos, sin contar a los funcionarios del sector municipal acá, para poder adoptar esta disposición NIC-SP y lo que implica, obviamente, tener, por un lado, una contabilidad más transparente, pero en segundo lugar, unos funcionarios mejor capacitados para realizar su labor. Desde el punto de vista municipal, nosotros hemos realizado un camino similar, obviamente con posterioridad. Como les había dicho, las normas en el ámbito municipal, las NIC-SP del sector municipal, entran en vigor ahora a comienzos del año 2021 y con una marcha blanca hasta el 2024, siendo totalmente ya entrada en vigor el 2024. Pero acá hay que ser también realista. Todo el proceso, por ejemplo, de capacitación a los funcionarios municipales ha sufrido algunos inconvenientes porque no se ha podido realizar esa capacitación de manera presencial producto de la pandemia, sino que lo hemos tenido todo que migrar a una plataforma virtual. A pesar de eso, se está haciendo esa capacitación a los funcionarios municipales, pero también hay que ser realista de que hay muchas diferencias entre las distintas municipalidades, al menos en el caso chileno. Y quiero decir diferencias desde el punto de vista del capital humano en cada una de las municipalidades, pero también desde el punto de vista de los recursos, por ejemplo, las plataformas informáticas que sirven para soportar la adopción de una norma NIC-SP municipal. La contabilidad municipal hoy día se lleva en plataformas que están basadas en plataformas informáticas que requieren ciertas adaptaciones para poder incorporar la norma NIC-SP municipal. Y eso va a significar un costo, esa adaptación. Un costo que en algunos casos no está cubierto por los contratos y por lo tanto que debería ser asumido
o por la municipalidad o por recursos que vengan desde el nivel central. Y eso todavía no está totalmente claro. Por lo tanto, estamos expectantes aún respecto de las posibilidades en que podamos realmente comenzar el 2021. Esperamos que sí, o por lo menos respecto de una parte de las municipalidades. Y obviamente que aquí también hay un poco de resistencia al cambio en esta materia. ¿Cuáles podríamos decir que son hoy día los logros que tenemos con este proceso de convergencia hacia NIC-SP? Ya llevamos 4 ejercicios de estado financiero, primero con algunos pilotos y luego ya en régimen. Por lo tanto, ya hay una experiencia acumulada y hay lecciones aprendidas en esta materia. Tal vez aquí en este punto lo más complicado sería que los líderes de las organizaciones, es decir, los jefes, el ministro, el jefe de un servicio, el subsecretario, adopten decisiones a partir de la información que está contenida en esos estados financieros y en sus notas. En segundo lugar, hemos avanzado en el reconocimiento de activos en materia de infraestructura. Allí aparece una cifra, 5.290 millones de dólares, que en realidad es una cifra baja todavía, considerando todo lo que queda por contabilizar por parte del Ministerio de Obras Públicas. Ese es un proceso que aún no está terminado. Hay un proceso que se realizó de manera exitosa, que fue la de regularización de los activos fijos. También se hizo el control de la primera adopción de la normativa y con estos dictámenes contables que fueron emanados desde la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la Contraloría y la creación, desde el punto de vista orgánico ya de la Contraloría, de un departamento de auditoría financiera que no existía hasta hace 2 años, no existía un departamento de auditoría financiera en la Contraloría de Chile y que hoy día sí es posible de contar con este, y ese es un capital humano con que no contábamos con anterioridad. Pero también hay cosas que están pendientes, algunas de ellas ya las había mencionado. En primer lugar, hay que terminar el proceso de contabilización y reconocimiento de la infraestructura pública que fue construida antes de 2016. Ese es un proceso que está aún avanzando por parte del Ministerio de Obras Públicas en un plan de trabajo que se supone culminará el 2021. Bueno, está la pandemia en este momento y eso ha afectado también todos estos plazos, o por lo menos sirve como una buena excusa para poder alterar esos plazos. También hay que perfeccionar la aplicación de la normativa en ámbitos específicos, como por ejemplo algunos beneficios que se paga al sector público, o también las pensiones que todavía paga el Estado, que son obligaciones futuras que corresponden sobre todo al personal de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Y finalmente, lograr esta consolidación en base a las NIC-SP. ¿Por qué digo la consolidación? Porque hoy día nuestro informe de gestión financiera del Estado se presenta, no está totalmente consolidado, sino que se presenta por sectores, en primer lugar por cada servicio, y luego, pero no como Estado en su conjunto. Y esa consolidación a nosotros todavía es una tarea nuestra que tenemos que tratar de alcanzar próximamente. Y del punto de vista específico de la auditoría financiera, como les decía, este es un departamento que se crea a comienzos de 2019. Durante ese año se realizaron auditorías a los servicios que estaban considerados como pilotos, a las auditorías, 5 auditorías a estados financieros de servicios pilotos. Ya luego se incorporaron otras y además este departamento, aparte de realizar las auditorías a los servicios seleccionados, realiza la auditoría de estados financieros de proyectos que son financiados con fondos externos. Por ejemplo, los que realiza los fondos que se aportan vía préstamos del Banco Mundial o algunos que se realizan a través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ¿Qué nos queda? ¿Cuáles son estos desafíos, los desafíos futuros? En primer lugar, esto podríamos decir que siempre va a ser, y lo que marca esta primera banderita es, estamos siempre en un camino que está en obras, en el sentido de que si bien la normativa se adoptó el año 2015, al dictarse la norma a comienzos del 2015, ya esa normativa se basaba en una IPSAS del año 2013 y por lo tanto tenemos que actualizar la normativa del sector público ahora, al 2020. Han pasado muchas cosas en este periodo y por lo tanto esa normativa también ha cambiado y tenemos que adaptar la normativa chilena.
En segundo lugar, es muy importante lo que se ha ido realizando en materia de transparencia de los gastos de COVID-19 y eso también implicará realizar la auditoría, en primer lugar, los informes financieros y en segundo lugar, verificar esos informes en esta cantidad de recursos que hoy día se están utilizando para combatir la pandemia, pero también los recursos que luego se utilicen para la reactivación. En tercer lugar, en este camino o desafío futuro a NICSP está el gran desafío municipal, porque si bien en 2021 a comienzos entra en vigor la normativa, va a ser un proceso largo de adaptación y de convergencia hacia ella, probablemente impactado, como les había dicho, por la pandemia, pero también sobre todo por las carencias que existen, por lo menos en el caso del sector municipal chileno. Hay materias pendientes en los servicios públicos. Uno de los más relevantes es el que le había mencionado de poder contabilizar la infraestructura pública anterior a 2016, pero todavía hay algunos servicios que no han concluido sus procesos de activo fijo, por ejemplo, y eso también es un tema que podríamos decir que es pendiente. Y finalmente, como ustedes se imaginarán, estos estados financieros y sus notas son relevantes para la toma de decisiones, en primer lugar, para los líderes de las organizaciones, pero también nosotros debemos ser capaces, como Contraloría, de poder transmitir a la ciudadanía esos estados financieros de una manera sencilla, que sean entendibles, que sea un insumo para una ciudadanía que esté informada y pueda tomar decisiones, por ejemplo, que le correspondan, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro rol como Contraloría es ese que aparece ahí. Cuidado y buen uso de los recursos públicos. Bien, muchas gracias. Eso es lo que tenía preparado y bueno, quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias, Jorge, por esa excelente presentación. Creo que ha sido muy ilustrativo, muy interesante y muy importante conocer el modelo de gestión institucional que tiene Chile, toda la experiencia que ha tenido para la convergencia a normas internacionales de contabilidad del sector público, en la que nos encontramos la mayoría de países que conformamos Focal. Es muy interesante porque nos enseña, nos orienta y nos apoya en el proceso que estamos siguiendo cada uno de los países, y eso nos sirve también para evaluar en dónde nos encontramos de este proceso. El modelo de Chile creo que es uno de los pocos en los que la Contraloría tiene a cargo el control y también la elaboración de estados financieros. En la mayoría de países tenemos la Contraloría independiente a la unidad o a la subsecretaría o contaduría general donde se elaboran los estados financieros. Y a lo largo de las diferentes videoconferencias que hemos tenido, se ha manifestado ese deseo de que la Contraloría siempre acompañe en este proceso. Ustedes tuvieron la suerte de ser un solo ente y ha pasado, digamos, todo el proceso, todo el camino con la misma entidad. Eso no ha sucedido en el resto de países y por eso vemos la importancia de hacer estos webinarios con entidades de control, para que precisamente se vaya conociendo el Estado en los procesos de convergencia que tienen los diferentes países. Creo que va a haber muchísimas preguntas por el tema precisamente de la auditoría a los estados financieros y pues queremos agradecerte muchísimo por esta excelente participación y creo que damos inicio ya a la serie de preguntas para que todos los países puedan hacerlas. Muchísimas gracias, Jorge. Buenos días con todos. Buenos días, Cintia Catosa, Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador. Les voy a apoyar para leerle las preguntas que han registrado a través del chat. Gracias al señor Contralor por una excelente presentación. Iniciamos con una pregunta que es de Ronald Fernández de Costa Rica. Nos indica, señor Contralor, ¿qué estrategia realizó Chile con la adaptación de los sistemas de información para implementar las NIC-SP? ¿Responde inmediatamente Cintia o esperamos? Por favor, tengo algunas preguntas ya en el chat, tal vez las puedo leer para poderle indicar si alguna se relaciona.
Tengo otra consulta también que tenemos aquí desde Ernest & Young, de Camila Sánchez, también miembro de Ipsos Board. Nos dice, muchas gracias por la excelente presentación. ¿Lleva la Contraloría General los registros contables de todos los ministerios o cada ministerio emite sus propios estados financieros? Y puedo leer una adicional para después pasar. ¿Cómo ha enfrentado la Contraloría General los desafíos para el reconocimiento y medición de la infraestructura pública? Bien, gracias por las preguntas. Bueno, la verdad que desde mi experiencia, la adopción y este proceso de convergencia hacia NIC-SP no hubiese sido posible sin un sistema robusto en que se pueda basar la contabilidad. Y eso, cada uno de los servicios y ministerios lo tenía, y por lo tanto, eso ayudó, y la adaptación de esos sistemas ayudó a que luego esta adopción pudiera realizarse, por lo menos desde el punto de vista teórico, de una manera un poco más sencilla. Tal vez aquí hay también temas de cambio cultural que había que manejar y que por eso mismo ha sido un proceso también un poco extenso que creo que uno no puede menospreciar. Por lo tanto, ya había una base, existía también un sistema integrado de gestión financiera del Estado que ayuda también a la contabilidad, que es el que se denomina como SICFE, que fue elaborado por la Dirección de Presupuesto en Chile y con la colaboración también de la Contraloría. Y eso fue una base que ayudó a la realización de esta transición y de esa convergencia hacia NIC-SP. Desde el punto de vista de la pregunta de si nosotros llevamos todos los registros contables o no, la verdad que nosotros hacemos la consolidación, ¿ya? Cada servicio y cada ministerio lleva su contabilidad y nosotros hacemos la consolidación a través de lo que, como había denominado, este informe de gestión financiera que tenemos que llevar a cabo cada año como Contraloría, sin perjuicio obviamente de nuestra labor de contralor y de auditor de esos informes financieros. Eso es lo que puedo decir. Ahora, desde el punto de vista de la infraestructura, que es la tercera pregunta que se hizo, acá básicamente el proceso lo lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas, que es obviamente el encargado de licitar, contratar y ejecutar la obra pública en Chile. Y esta es una metodología que se elaboró y que se trabajó con el Ministerio de Obras Públicas para que ellos pudieran realizar el registro de la infraestructura. Eso es lo que, por lo tanto, fue un trabajo en conjunto, pero que básicamente lleva adelante el propio ministerio. Eso por ahora. Gracias, señor Contralor. Voy a dar paso. Van a hacerle una pregunta directamente desde Colombia. Pedro Borges, por favor, Pedro. Buenos días para todos. Un saludo muy especial aquí desde Bogotá al señor Contralor de la República de Chile, el doctor Jorge Andrés Bermúdez Soto. Más que todo, la inquietud y la pregunta va formulada en la siguiente línea. El INTOSAI es la agremiación que aglutina alrededor de las 163 Contralorías del mundo. Y en INTOSAI se toman como referentes en los subcomités que tienen estructurados para expedir lo que son las normas internacionales para las entidades fiscalizadoras superiores, las ISAIs, y las directrices de INTOSAI para una buena gobernanza. Esto es las INTOSAI-Go. En esa línea, la experiencia de ustedes, porque cumplen un doble rol, reguladores de la contabilidad pública por mandato de la Constitución y de la ley, y adicionalmente ser el ente de control fiscal por mandato también de la Constitución y de la ley. En este contexto, ¿cómo ven ustedes desde Chile si las entidades fiscalizadoras superiores de este país, al momento de emitir, o si eso ha sido una política del OLACEF cuando hace sus reuniones, de que esas ISAIs las deben de observar como política definida por INTOSAI, o por el contrario, si cada país, a pesar de ser miembro de INTOSAI, está en plena libertad de no implementarlas
por ejemplo, como el caso de la ISAIS 1705, que tiene que ver con las modificaciones a las opiniones del informe del auditor, porque en ese tema aquí en Colombia tenemos algunas inquietudes respecto a los informes que produce cuando nosotros consolidamos los estados contables, porque muchas veces, por ejemplo, no se discute el borrador del informe de auditoría, y en la norma internacional habla sobre eso y la ISAIS habla sobre eso. Entonces, me excusa, doctor Jorge Andrés Bermúdez, que me haya extendido un poco, pero es una reflexión de más de todo desde el punto de vista de control fiscal, que ya desde la propia implementación de las NIC-SP. Gracias y un abrazo. Voy a responder directamente, Cintia, si te parece. Sí, gracias, por favor. Bueno, gracias, Pedro, por la pregunta. Es muy interesante porque muchas veces, y no solo en este ámbito, no solo en el ámbito de las entidades fiscalizadoras o no solo en el ámbito de la contabilidad del sector público, sino que en otros ámbitos uno quisiera ver que esos estándares internacionales fueran de mejor manera adoptados, traspasados hacia los países, ¿no? Eso es lo que uno desearía. Pero yo creo que con eso ya voy un poco respondiendo a la pregunta, en el sentido de que estos estándares que sugiere Intosai a través de las normas ISAI son eso, son estándares que los países pueden o no adoptar. Y normalmente esto va a estar limitado por el marco normativo, por la regulación que tiene cada entidad. En el caso chileno hay algunas recomendaciones o algunos estándares ISAI que quisiéramos adoptar. Por ejemplo, autonomía desde el punto de vista financiero, es decir, que los recursos estuvieran de alguna manera asegurados para la Contraloría, sin tener que depender de la propuesta que haga el gobierno de turno al Congreso para el presupuesto de la Contraloría. Y eso obviamente es una tremenda limitación a las posibilidades de desarrollo y estratégico que pueda tener la Contraloría. La ISAI recomienda, obviamente, que haya autonomía financiera. Nosotros como Contraloría chilena no tenemos esa autonomía financiera. Entonces va a depender del marco regulatorio que exista en cada país. Esa es la respuesta correcta, concreta, y por lo tanto creo que también va a ser válida para el caso el caso colombiano, en que uno quisiera que se pudiera adoptar esa normativa, pero en la práctica puede ser muy difícil dependiendo del marco normativo. Eso por ahora, Cintia. Gracias, señor Contralor. Tenemos una pregunta desde Argentina. César Duro, por favor. Bueno, buenos días, doctor Bermúdez Soto. Muchísimas gracias por su conversación, por su charla de hoy, muy interesante. Y parte de mi pregunta ya la respondió, pero la quería profundizar un poquito respecto de que en Argentina el principio es quien registra no controla, bien como un control por oposición. Usted aclaró que las normas han permitido esa función. Lo que queríamos básicamente era cómo se instrumenta el control interno y externo en Chile y cómo es la relación que tienen con el Poder Legislativo al momento de la aprobación de las cuentas públicas. Voy a ver si puedo responder la pregunta de nuestro colega de Argentina. A ver, nosotros, al igual que en Argentina, esto va a depender mucho de cómo está organizado el Estado, ¿no? Y de cuál es el rol que el Estado le entrega a su entidad fiscalizadora. En el caso chileno, ya en 93 años de vigencia de la Contraloría de Chile, hay una cierta, podría decir yo, tradición desde el punto de vista de la autoridad que tiene sobre todo lo que pueda decir la Contraloría, y por lo tanto, la incidencia que ese rol de la Contraloría tiene tanto en el mundo público, en el sector público, como también desde el punto de vista del Congreso. O sea, nosotros podríamos decir que estamos entre medio del Congreso y del gobierno desde el punto de vista del control. Por lo tanto, cuando se realiza este análisis de las cuentas, cuando nosotros realizamos el informe consolidado, muchas veces más que la fuerza jurídica que pueda tener lo que hace la Contraloría, también tiene una fuerza de autoridad desde el punto de vista de la incidencia que tiene para la toma de decisiones.
En ese sentido, yo creo que es un ejemplo más o menos exitoso el de la Contraloría de Chile. Eso quisiera decir por ahora, no sé si entendí tan bien la pregunta, por eso me quedo hasta ahí. No, está bien, simplemente cómo tenían, porque en Argentina tenemos estructurado un control interno por parte de un organismo dependiente de la presidencia y un control externo dependiente del Poder Legislativo. Y es este organismo de control interno dependiente del Legislativo el que tiene la última palabra respecto de la gestión financiera, presupuestaria y contable. Ahora sí, perdona, que no había entendido tan bien entonces. Efectivamente, la última palabra también la tiene la Contraloría en Chile, ¿no? Hay control interno, no tan organizado como me parece que en Argentina se llama sindicatura o síndico o algo así, tiene ese nombre. Sindicatura General de la Nación. Exacto, la Sindicatura General de la Nación. En Chile se llama la Auditoría General de Gobierno, pero que no tiene el rango que tiene en Argentina, no tiene tampoco la fortaleza. Pero sí la Contraloría en Chile tiene como control externo, tiene la última palabra desde el punto de vista de las cuentas. Eso por ahora, Cintia. Gracias, señor Contralor. Voy a leer unas preguntas del chat también. Hay una relacionada respecto a los sistemas que tiene Chile y cómo es el proceso de, en este caso, de la asociación que tiene presupuesto y contabilidad. Asimismo, nos indican si las empresas estatales, grandes o pequeñas, de Chile, qué norma aplican. Y para complementar, otra consulta también. Bueno, la siguiente me parece que no está relacionada, más bien es respecto a la integración de los sistemas entre presupuesto y contabilidad y la norma que están aplicando, señor Contralor. Sí, muchas gracias. Las empresas del Estado, que no son muchas en el caso chileno, y por lo tanto todas ellas tienen la capacidad para poder hacerlo, se rigen por normas IFRS, ¿ya? Y que también tienen, y por lo tanto allí podríamos decir que se aplican las normas del sector privado. Que eso también ha facilitado una cierta cultura de adaptación de la normativa más moderna por parte también del sector público. Ahí se produjo una especie de sinergia virtuosa también con el sector de las empresas del Estado. Y también las empresas del Estado están sujetas a las normas que puedan ser pertinentes, que dicta, en este caso, no la Contraloría, sino que un organismo público que se denomina Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy día, que tenemos respecto de las empresas del Estado. Eso, Cintia, no sé si... Sí, la integración respecto a los sistemas que maneja Chile, ¿tiene la integración presupuesto-contabilidad? O sea, nosotros... Sí, los sistemas, sí, justo. La pregunta más bien está relacionada, lo que nos indican es si los sistemas que está manejando Chile manejan esta integración del presupuesto y la contabilidad. Eso siempre es un tema que está en desarrollo, ¿no? Siempre es difícil lograr la integración completa, pero sí hay un grado de integración que permite realizar también el trabajo de la Contraloría. Por ejemplo, para poder dar cuenta de... En el caso de los gastos del COVID ha sido muy, muy evidente que nosotros hemos podido dar cuenta de cuánto se está gastando, cómo se ha gastado, cuál es el nivel de gastos, a propósito precisamente de esa integración de los sistemas. Listo. Gracias, señor Contralor. Tenemos otra consulta desde Perú. Lo que nos preguntan es que si Chile hizo una adopción de las NIC-SP o más bien se emitieron directrices o lineamientos que están relacionados o alineados con NIC-SP. ¿Es una adopción completa o es un proceso de convergencia? No, es un proceso de convergencia. Nosotros, como dije en la presentación, lo que hemos hecho es una adopción indirecta de las normas, porque si bien es cierto, se basa en las normas de IPSAS, la NIC-SP de Chile tiene ciertas adaptaciones. Por lo tanto, no es una transposición uno a uno de la normativa, sino que hubo un proceso, obviamente, de trabajo de la adaptación. Pero que hoy día, ya 7 años o 6 años desde el momento en que se inició esto, tenemos nuevamente que actualizar esa norma que fue adoptada y a la cual se produjo esta convergencia por parte de Chile. Gracias, señor Contralor. Hay una consulta respecto a las normas que están utilizándose en los municipios. Nos indican si son una especie de NIPs completas, NIP para pymes o son unas normas simplificadas.
yo diría que ni uno ni lo otro son NIC-SP, con ciertas adaptaciones un poco distintas que las del resto del sector público, pero tienen la misma complejidad que las NIC-SP del sector público, por lo tanto no... nosotros pensamos que para la mayoría de los municipios, que obviamente tienen contabilidad con el sistema antiguo, pueden realizar este proceso de cambio. Y para aquellos que tienen algunas carencias, las carencias están dadas, como había dicho, desde dos puntos de vista, del punto de vista de la formación de capital humano, y por eso está todo el proceso de capacitación, y la más difícil es del punto de vista de los sistemas informáticos, en que estos van a tener que ser adaptados, y en algunos casos los contratos informáticos tienen esa posibilidad de agregar nuevos módulos gratuitamente, o perdón, no gratuitamente, incorporados dentro del costo del contrato, pero en otros no. Y ese costo no está claro cómo se va a asumir, menos ahora con la situación difícil que tenemos con la pandemia. Gracias, señor Contralor. Tenemos una consulta directa desde María Teresa, Paraguay. Por favor, María Teresa. Sí, buen día para todos. Señor Contralor, un placer. Realmente la presentación que realizó, excelente. Y yo quiero hacer una pregunta, tal vez inclusive un poco incómoda, y de alguna manera ya me disculpo de antemano, pero ya que estamos entre amigos y compañeros de trabajo, ¿verdad? No solamente de las contadurías, sino también de las contralorías. Yo quisiera consultarle, señor Contralor, la opinión. Chile es un país de referencia para todos nosotros, no solamente en el ámbito fiscal, de control, inclusive de implementación de NIC-SP en el sector público. Es uno de los líderes siempre en esa materia y siempre lo ha sido, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hablamos de transparencia, participación ciudadana y confianza de la ciudadanía. Mi consulta específica, señor Contralor, es como que como que se está rompiendo el paradigma de mayor transparencia, mayor confianza, en el caso chileno específicamente, con todas las convulsiones sociales que tuvo Chile, ¿verdad? Incluso creo que afectó en algo también en la administración de la pandemia, ¿verdad? Tiene que ver esto con una cuestión de transparencia, porque estamos hablando justamente de los procesos del NIC-SP, está relacionado totalmente con el tema de transparencia y participación ciudadana y confianza, en definitiva, ¿verdad? Entonces, mi consulta, señor Contralor, es que si se rompe ese paradigma de mayor transparencia, mayor confianza, o qué pasó en el caso chileno sobre este tema precisamente, o no tiene que ver con este tema de lo que sucedió con Chile, ¿verdad? Y que de alguna manera también está sucediendo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, mi disculpa si estoy haciendo una pregunta incómoda, señor Contralor, pero es un tema que a mí particularmente, cuando empezó con todos los problemas del hermano país chileno, ¿verdad? Y un poco la referencia que tenemos, porque le cuento que nuestro CIAF es similar a la de ustedes, nuestro presupuesto por resultado es similar también a lo implementado en Chile. Entonces, me cuestiono, me quedo con esa incógnita con qué pasó ahí, ¿verdad? Y bueno, específicamente esa es mi consulta, señor Contralor. Muchas gracias, María Teresa. Es una pregunta muy interesante y la verdad que a mí me encantaría poder tener una respuesta. Te voy a dar mi respuesta. No sé si es la respuesta correcta ni tampoco si es una respuesta parcialmente verdadera. Solo te voy a dar mi opinión. Por favor, tómenlo así, porque es una pregunta muy, muy difícil la que hace María Teresa. Mira, yo creo que hoy día existe en general, sobre todo con las redes sociales, un mayor nivel de información en la comunidad, ¿ya? En la ciudadanía. Por lo tanto, hay una ciudadanía que está mucho más informada, a la vez también más desinformada, en el sentido de que hay muchas fake news, muchas noticias que son falsas, que también se echan a correr como rumores, y a veces eso también genera mucho daño. Yo creo que lo que nos pasa en Chile
es precisamente esa paradoja que tú acabas de decir. Hay mayor transparencia, pero eso ha generado más desconfianza. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta más todavía de lo que se está haciendo y de las decisiones que se están tomando cuando a veces son un poco erráticas. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que esta pandemia yo creo que pilló a todo el mundo, literalmente, a todo el mundo, a todo el planeta mal parado, en algunos lugares ha sido más aguda esta pandemia, ¿no? Y en el caso chileno creo que es un buen ejemplo. Creo que nos pilló en el peor momento. ¿Por qué? Porque en general la ciudadanía no confiaba en sus autoridades o no confía en sus autoridades. Yo creo que básicamente, y aquí sí me voy a atrever con algo muy políticamente incorrecto, creo que básicamente se produce por lo siguiente. Cuando tú te comprometes a hacer ciertas cosas, generas ciertas expectativas. Pero cuando en la práctica haces otras, empiezas a generar una especie de cultura de la desconfianza, porque cada vez empiezas a alejar el discurso de aquello que estás haciendo. O sea, creo que hay un problema entre comprometerme u ofrecer mucho versus lo que yo después voy a terminar haciendo. Hay una expresión que los norteamericanos o los anglosajones usan que es walk the talk, o sea, es como, la traducción sería como caminar lo que se dice, ¿no? Que en el fondo es lo que comprometo, lo hago. Y eso yo creo que un poco lo que nos ha ocurrido en particular en el caso chileno. Se compromete a algunas cosas. Me comprometo a que a partir de ahora o en 2 años más vamos a ser un país desarrollado. Obviamente eso no va a ser así. No, y no va a ser así, de todas maneras. Me comprometo a que nadie va a morir porque le falta un ventilador producto del COVID. Y obviamente que sabemos que eso puede que no vaya a ser así. Y así una serie de expectativas que obviamente luego no se cumplen. Y eso genera mucha frustración y genera mucha desconfianza, esa apertura que se produce entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces yo diría, mi humilde consejo, que también vale para la Contraloría, es comprometerse solo a lo justo, a aquello que vamos a poder hacer. Por eso yo quiero ser súper realista en el caso de las NIC-SP. Por eso les decía, miren, teníamos previsto para el 2021 que se comenzara la aplicación en el sector municipal, pero hoy día lo digo en condicional, porque obviamente aquí tenemos una tremenda situación, que es esta pandemia para la que nadie estaba preparado, que probablemente nos va a hacer que tengamos que cambiar esto y vamos a tener que decirlo con toda transparencia, ¿no? Vamos a tener que cambiar esto y cómo alguien no va a entender que producto del COVID vamos a lo mejor tener que retrasar la entrada en vigor de las NIC-SP en el sector municipal. Creo que sería bastante lógico, pero bueno, no me quiero adelantar. Eso es lo que te puedo decir por ahora, María Teresa. Ahora, perdón, una última cosa, ¿sabes? Tú partiste diciendo Chile es muchas veces tomado como un referente. Está bien, y uno se podría sentir un poco orgulloso, pero yo creo que nosotros, en nuestra comunidad latinoamericana, deberíamos tomarnos todos como referente para lo bueno y para lo malo. ¿Ya? Yo de verdad pienso, por ejemplo, para mí es un referente lo que hizo Uruguay con la pandemia. ¿Cómo no va a ser un referente? Imagínate cómo lo manejaron con muchos menos recursos que Chile y con medidas mucho menos estrictas que en Chile, y lo manejaron mucho mejor. Entonces habría que ver qué fue lo que hicieron bien. No tengo que ir a ver lo que hicieron en Nueva Zelanda para saber que hicieron bien. Tengo que ir acá a 2 horas de avión nomás para saber que hicieron bien, o llamarlo por teléfono al colega de Uruguay. Entonces yo creo que en el fondo en todas partes tenemos cosas buenas y podemos aprender mucho unos de otros. Gracias. Gracias, señor Contralor. Excelente, Contralor. Muchas gracias. Señor, tenemos una última consulta por el tiempo también. Carmen Mendoza, por favor, si nos puede hacer su consulta. Y a continuación, señor Contralor, tenemos a Dimitri del Banco Mundial y a Bianca Merchant también del Banco Interamericano de Desarrollo que quieren dirigirse también con unas palabras. Entonces, por favor, Carmen Mendoza. ¿No? No, ya no la... No. Más bien, por favor, Dimitri, tienes la palabra. Gracias, Cintia. Tal vez se asustó Carmen. Así. Doctor, qué gusto saludarlo. Espero que todo marche bien en Chile. Sí, extraño las visitas periódicas. Yo nada más quisiera aprovechar para hacer un comentario rápido y destacar un poco la particularidad del caso de Chile. Como algunos colegas ya lo notaron y lo mencionaron, el modelo chileno, al menos en materia de rendición de cuentas y específicamente el tema de contabilidad gubernamental, es un tanto diferente del resto de los modelos utilizados en la región, con excepción tal vez de Panamá, cuya Contraloría siguió el ejemplo de Chile y
y igual tiene concentradas muchas funciones que en otros países pertenecen a los ministerios de finanzas, incluyendo la emisión de la normatividad en materia de contabilidad gubernamental. Digamos, es una de las particularidades. Eso, claro, genera alguna serie de retos en los cuales la Contraloría sigue trabajando, pero algo que también quería resaltar, que a lo mejor algunos de ustedes saben, el equipo del Banco Mundial ha estado apoyando a Chile durante los últimos varios años en proceso de implementación de las dos reformas, las NIC-SP y también de las normas internacionales de entidades de fiscalización superior, conocidas como ISAIS, hablando de la colaboración entre FOCAL y OLACEFS. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, el caso de Chile fue muy interesante porque la reforma de NIC-SP fue continuada de manera muy natural por la reforma de las normas en materia de auditoría y específicamente la aplicación, la implementación de las normas de auditoría financiera que permitieron auditar los recién preparados estados financieros con base en las NIC-SP, de acuerdo con la normatividad internacional en materia de auditoría financiera, que de hecho es uno también de grandes retos a nivel de región, porque muchas de las contralorías a la fecha siguen con un enfoque más tradicional, enfocado en las auditorías de cumplimiento, más que realmente auditorías financieras o, por ejemplo, las de desempeño. Entonces, en ese sentido también quería reconocer el esfuerzo, el compromiso de Chile con avanzar con la implementación de las buenas prácticas internacionales. Muchas gracias. Bianca, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Señor Contralor, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por aceptar participar en este foro. Sabemos que desde sus inicios ustedes estuvieron apoyando a FOCAL, así que estamos muy contentos por eso. También felicitarlos por todos los avances que Chile ha realizado en la región. Realmente, como usted bien lo señaló, cada país es un referente para que a nivel regional avancemos en los procesos de implementación de los estándares internacionales. Y un poco me quedó, quería aprovechar su participación para consultarle. Frente a la pandemia, ¿sí? ¿Cómo han contribuido las NIC-SP para poder tomar decisiones que les permita al gobierno poder atender las necesidades de primer nivel del gobierno? Eso, muchas gracias. Nuevamente, cierro el micrófono. Bien, muchas gracias por el comentario de Dimitri. Aprovecho de saludarlo también. Hace mucho tiempo que no lo veía. Y gracias por la pregunta de Bianca. Veo que Dimitri está como en el Caribe, ¿no? ¿Estás de vacaciones, Dimitri? En la playa, disfrutando. Sí, pero mira, bueno, hay que decir que en realidad todo este proceso de adopción de NIC-SP en Chile fue realizado con mucho soporte, mucho apoyo desde el Banco Mundial. Eso y es una asociación que hemos tenido también con la colaboración internacional. Eso en primer lugar. Pero del punto de vista de la pregunta que tú nos haces, Bianca, mira, yo creo que tener normas contables como las NIC-SP nos ha permitido tener información de mejor calidad en general. Eso en primer lugar. Eso ha sido fundamental. Y por lo menos a nosotros como Contraloría nos ha permitido dos cosas. Primero, saber bien dónde buscar la información y poder, en segundo lugar, acceder mejor a esa información para poder nosotros realizar nuestra labor. Desde el punto de vista del gobierno, del Poder Ejecutivo, ellos saben perfectamente también con esa información cuánto, a ponerlo en términos muy simples, cuánto tengo, cuánto debo, cuánto puedo gastar, dónde puedo reasignar para poder gastar mejor. Entonces, yo creo que esto se reduce en una sola frase y es el mejor nivel de información que ha permitido tomar decisiones. Ojalá que mejores, obviamente, pero decisiones, por lo menos, más informados. Y eso es lo que yo podría decir. Bueno, eso. Muchas gracias.
Gracias, Bianca, gracias, Dimitri, gracias, señor Contralor, realmente ha sido un gusto y un placer saludarlo, y bueno, le doy paso a Magdalena Vicuña para poder cerrar la sesión. Muchas gracias, señor Contralor. Gracias a ti por la excelente moderación, además que hiciste. Gracias. Muchísimas gracias a Chile, al señor Contralor, por haber participado en esta conferencia tan interesante. En realidad, la experiencia de Chile, como dice María Teresa, es un referente para los países, y creo que, de acuerdo a las palabras del señor Contralor, creo que todos los países también podemos ser referentes en algún tema. Estos webinarios pues nos sirven, como dije antes, para medir el sitio en el que cada país se encuentra. Todos los países tienen algo positivo, algún adelanto, y precisamente estas conferencias, estas videoconferencias nos sirven a todos para compartir las diferentes experiencias en el proceso de convergencia a normas internacionales, en el aporte que debe hacer la Contraloría para llegar a feliz término con este proceso. Y pues queremos agradecer a Osvaldo, a Bianca nuevamente por haber hecho posible la realización de estos webinarios con la participación de varias contralorías de 3 países. Quedan todos invitados el próximo martes 4 de agosto a la conferencia, al webinario en el que participará el señor Contralor de México. Muchísimas gracias por la participación de todos los países. Hemos logrado una presencia de más de 110 participantes, lo que significa que todos los países estamos interesados en este proceso de convergencia y en lo que significa la alianza con los organismos de control. Creo que sin la participación de los organismos Problema. Tenemos problemas con el audio. El audio. Ahí, Maguita, teníamos problemas con el audio. Maguita. No, al parecer tenemos algún problema con el audio. No se escucha. No, bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Desde Ecuador nuevamente estamos muy agradecidos por la participación del señor Contralor de Chile. Bueno, ha sido realmente muy grato para todos nosotros, ha sido una experiencia muy enriquecedora y los esperamos para la próxima semana. Gracias, señor Contralor, un gusto y esperamos poder tener en próximas sesiones. Bianca, Dimitri, todos, muchas gracias además. Un gusto, saludos desde Ecuador. Un buen día para saludos, todos. Cuídense mucho. Saludos. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. Buen día a todos. Buenos días, gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Bye bye. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan una estupenda semana.